Hay un número en la Biblia que durante siglos nadie cuestionó. Un número que aparece escrito con una precisión que parece notarial, sin rodeos ni metáforas. 430 años. Así de simple, así de rotundo. Y sin embargo, ese número, dependiendo de qué Biblia se abra, de en qué siglo fue copiado el manuscrito y de en qué tradición religiosa se haya crecido, no dice lo mismo. Y la distancia entre una versión y otra no es una coma mal puesta, es una diferencia de más de 2 siglos. Esta es la historia de cómo un número sobrevivió 3000 años de copistas, traductores y concilios, y llegó hasta hoy convertido en una pregunta que nadie ha podido cerrar del todo. En el Museo Egipcio de El Cairo existe una estela de piedra caliza de poco más de 1 metro de altura. La descubrió en 1896 el arqueólogo británico Flinders Petrie en las ruinas de Tebas. Sus inscripciones jeroglíficas celebran las victorias militares del faraón Meremta y datan del año 1208 a.C. Durante décadas nadie le prestó especial atención en los círculos bíblicos, hasta que un investigador tuvo la paciencia de leer con detenimiento la línea 27. Ahí, sepultada entre una lista rutinaria de pueblos sometidos por el faraón, aparece algo que nadie esperaba: el nombre de Israel. Primera mención de Israel en cualquier documento que no sea la propia Biblia. Una sola línea grabada en piedra, pero una línea que encendería una cadena de preguntas que todavía no tiene un final limpio. La lógica es sencilla. Si Israel ya existía como pueblo organizado en el año 1208 a.C., el éxodo, la salida de Egipto, tuvo que haber ocurrido antes de esa fecha. Y si tuvo que haber ocurrido antes, entonces los números que la Biblia da para calcular cuándo sucedió deberían coincidir con esa ventana de tiempo. Deberían, pero no coinciden. Y lo más perturbador es que la contradicción no viene de fuera del texto sagrado. Viene de adentro. El libro de Éxodo capítulo 12 versículo 40 es directo. Los hijos de Israel habitaron en Egipto 430 años, sin ambigüedad aparente, sin metáforas visibles. Un número que durante siglos fue tratado como la piedra angular de cualquier cronología del pueblo hebreo en Egipto. Pero existe otro conjunto de números dentro del mismo texto sagrado que produce un resultado completamente diferente. Cuando se abre el libro de Génesis y se sigue la cadena genealógica desde Jacob, el patriarca que bajó a Egipto con su familia, hasta Moisés, el hombre que los sacó, se encuentran exactamente 4 generaciones. Jacob engendró a Leví, Leví engendró a Coat, Coat engendró a Amram, Amram engendró a Moisés, 4 eslabones. Y en términos biológicos, 4 generaciones equivalen a entre 100 y 120 años, no a 430. Esto no es una interpretación forzada, son los propios datos del texto bíblico colocados uno junto al otro, y sencillamente no encajan. El erudito alemán Eduard Meyer lo señaló ya en 1901, en un análisis que sigue siendo referencia académica hoy. En 1955, el arqueólogo John Bright intentó resolver la contradicción cruzando la genealogía bíblica con evidencia arqueológica en su influyente obra A History of Israel. No lo logró. El problema seguía ahí, paciente e inmóvil, esperando a que alguien hiciera la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es la que cambia todo. El texto hebreo original del Antiguo Testamento, conocido como el texto masorético y base de prácticamente todas las Biblias modernas occidentales, dice sin rodeos: 430 años en Egipto. Pero la Septuaginta, que es la traducción griega de esa misma Biblia hebrea realizada en Alejandría alrededor del siglo III a.C., añade palabras que transforman por completo el sentido del versículo. En la versión griega, Éxodo 12:40 dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto y en la tierra de Canaán fue de 430 años. Egipto y Canaán. No solo Egipto,
Si los 430 años incluyen el tiempo que los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, vivieron en Canaán antes de descender a Egipto, entonces el tiempo real dentro de territorio egipcio sería considerablemente menor. Según la cronología interna del Génesis, ese período en Canaán representaría alrededor de 215 años, lo que dejaría el tiempo efectivo en Egipto en otros 215. Y 215 años sí es perfectamente coherente con 4 generaciones genealógicas, 2 versiones del mismo versículo sagrado, una diferencia de más de 2 siglos. Y la pregunta que no puede ignorarse, ¿cuál de las 2 es la original? ¿Y cuándo y por qué divergieron? Para entender cómo puede ocurrir algo así, hay que comprender un proceso que la mayoría de las personas no aprende ni en la escuela ni en la iglesia. Los textos bíblicos no llegaron hasta el presente en línea recta. Viajaron a través de siglos de copistas que trabajaban a mano, con luz de lámpara de aceite, transcribiendo caracteres en idiomas que a veces no dominaban con perfección. En ese proceso, una palabra añadida con buena intención para clarificar el sentido, una abreviación que simplifica demasiado. Y el texto que llega a las manos del lector puede ser sutilmente diferente al que salió de las manos de su autor. El texto masorético que se usa hoy como referencia estándar fue fijado por los rabinos masoretas entre los siglos VI y X después de Cristo. El manuscrito hebreo completo más antiguo que ha sobrevivido es el Codex Leningradensis, del año 1008 después de Cristo. Casi 3000 años separan ese documento de los eventos que describe. 3000 años de copistas, de traducciones, de decisiones editoriales tomadas por personas concretas, en momentos históricos concretos, con motivaciones que ya no es posible recuperar completamente. Y entonces, en 1947, apareció algo que abrió una ventana hacia versiones del texto mucho más antiguas. Un joven beduino que buscaba una cabra perdida en los acantilados cercanos al Mar Muerto, arrojó una piedra hacia una cueva y escuchó, en lugar del balido del animal, el sonido de algo que se quebraba. Dentro de la cueva había jarras de barro. Dentro de las jarras, pergaminos envueltos en lino. Ese descubrimiento accidental resultó ser uno de los más importantes de la arqueología bíblica del siglo XX. Los rollos del Mar Muerto contienen fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento y son aproximadamente 1000 años más antiguos que el Codex Leningradensis. Lo que los especialistas encontraron al estudiarlos no fue una contradicción dramática con la Biblia conocida, sino algo más sutil y, en cierto modo, más inquietante. El proceso de transmisión de los textos sagrados era mucho más variable de lo que la tradición religiosa reconocía. Los escribas no eran máquinas de precisión, interpretaban, corregían, a veces añadían. El investigador británico John Marco Allegro, de la Universidad de Manchester, uno de los primeros académicos no religiosos en acceder a los manuscritos originales en la década de 1950, intentó publicar sus conclusiones sin filtros institucionales. El resultado fue devastador para su carrera. Sus colegas de la Academia Británica se distanciaron públicamente de él. Murió en 1988 relativamente olvidado, y sus aportaciones más rigurosas al estudio de los rollos quedaron sepultadas bajo la sombra de sus trabajos más polémicos. A veces la historia no desaparece por censura dramática. A veces desaparece de manera mucho más silenciosa. Una reputación que se erosiona, un archivo que nadie vuelve a abrir, y las preguntas que esa voz hacía quedan flotando sin respuesta oficial en los márgenes. Hay un texto que raramente aparece en las discusiones populares sobre este tema y que arroja una luz diferente sobre toda la controversia. El Libro de los Jubileos es un escrito judío antiguo que no forma parte del canon bíblico oficial en la mayoría de las tradiciones, pero que fue considerado sagrado por la comunidad de Qumrán, los mismos que escondieron los rollos del Mar Muerto. En sus páginas, la cronología del período en Egipto está desarrollada con un nivel de detalle sorprendente, y lo que propone es esto. Los 430 años abarcan el tiempo total desde Abraham
hasta el Éxodo, incluyendo tanto el período en Canaán como el período en Egipto. Y esa lectura hace que la genealogía de 4 generaciones hasta Moisés sea perfectamente coherente. El libro de los Jubileos fue excluido del canon hebreo en los concilios rabínicos del siglo I y II después de Cristo. No fue destruido, fue relegado. Sobrevivió en la tradición etíope, donde la Iglesia Ortodoxa etíope lo incluye en su Biblia hasta el día de hoy, y en fragmentos entre los rollos del Mar Muerto. Lo revelador de este dato no es que los jubileos sean necesariamente más correctos que el texto masorético. Lo revelador es lo que implica sobre el momento en que se tomaron las decisiones definitivas. Cuando en el siglo I después de Cristo los concilios rabínicos fijaron qué textos serían la Biblia y cuáles quedarían fuera, había múltiples tradiciones circulando simultáneamente, cada una con su propia cronología, cada una coherente dentro de su propia lógica. La versión que la mayoría del mundo conoce hoy fue la que ganó ese debate, pero no era la única en la mesa, y no estaba sola en sus discrepancias. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, cita los 430 años, pero los aplica de manera completamente diferente al texto masorético. Para Pablo, esos años transcurren desde la promesa hecha a Abraham hasta la entrega de la ley, no desde la entrada a Egipto. Y el historiador judío Flavio Josefo, que vivió en el siglo I después de Cristo y tuvo acceso a archivos que hoy ya no existen, escribió que los israelitas salieron de Egipto 430 años después de que Abraham llegara a Canaán. Josefo y Pablo coinciden entre sí. Ninguno de los dos coincide con la lectura literal del texto masorético. ¿Estaban equivocados ambos? ¿O estaban leyendo versiones del texto que ya no han sobrevivido? La evidencia en el suelo, lejos de resolver la controversia, la profundiza. En 1987, el arqueólogo austríaco Manfred Bietak excavaba en Tel el Daba, en el delta del Nilo, y encontró algo que no encajaba con ninguna cronología establecida. Debajo de las capas del período ramésida surgió una ciudad más antigua, datada aproximadamente en el siglo XVI a.C., con cerámica, arquitectura doméstica y patrones de enterramiento con características claramente semíticas, no egipcias. Una ciudad habitada por personas de origen semítico en el delta del Nilo, siglos antes del reinado de Ramsés II. Bietak no afirmó haber encontrado la ciudad de los hebreos, pero los datos que documentó no encajan cómodamente con ninguna de las cronologías tradicionales del Éxodo, ni con los 430 años literales del texto masorético, ni con los 215 años derivados de la Septuaginta. En 1977, el arqueólogo israelí Yigael Yadin había publicado sus excavaciones en Hazor, ciudad cananea, mencionada en el libro de Josué, como una de las conquistadas por Israel. Una capa de ocupación mostraba destrucción violenta datada por carbono 14, en el siglo XIII a.C., lo cual coincidiría con el Éxodo, si se aceptan los 430 años literales. Pero en 1996, Israel Finkelstein de la Universidad de Tel Aviv analizó esa misma capa y argumentó que la destrucción no podía atribuirse de manera confiable a los israelitas. Conflictos internos cananeos, invasores mediterráneos o colapso económico eran igualmente plausibles. El mismo evento físico, dos interpretaciones radicalmente distintas. La decisión que más consecuencias tuvo sobre qué versión del número 430 llegaría a la mayoría de los creyentes del mundo no fue tomada por los rabinos del siglo I ni por los traductores alejandrinos del siglo III a.C. Fue tomada por un monje llamado Jerónimo en el siglo IV después de Cristo. Cuando el Papa Dámaso I le encargó producir una nueva traducción de la Biblia al latín, Jerónimo decidió trabajar directamente desde el hebreo en lugar del griego. Su traducción, la Vulgata, se convirtió en la Biblia oficial de la Iglesia Católica durante más de 1000 años, y en la Vulgata, Éxodo 12:40 dice solo Egipto.
Cuando Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán en 1522, usó el texto masorético. Cuando los traductores de la Biblia del rey Jacobo produjeron su versión en inglés en 1611, hicieron lo mismo. Y desde esas traducciones vinieron las versiones en español, portugués y francés que la mayoría de los creyentes occidentales leen hoy. Una decisión tomada en el siglo IV, replicada durante 16 siglos, es lo que determina qué número aparece en Éxodo 12:40 de la Biblia, que está en el estante de la mayoría de los hogares del mundo. La versión griega con Canaán incluido sobrevivió en la tradición ortodoxa y etíope, las dos ramas del mismo árbol, con cronologías distintas, coexistiendo silenciosamente hasta hoy. Los 430 años no son una contradicción que destruya la historia bíblica. Son algo más interesante que eso. Son una ventana hacia el proceso profundamente humano, imperfecto y fascinante por el cual los textos sagrados viajaron hasta el presente, a través de las manos de copistas que trabajaban a la luz de una lámpara de aceite, a través de las decisiones de traductores que vivían en mundos culturalmente distintos entre sí, a través de concilios que debatieron, votaron y eligieron, a través de un monje del siglo IV, cuya decisión de trabajo ningún creyente posterior fue consultado si aprobar. El texto que más de 2.000 millones de personas consideran la palabra de Dios llegó hasta ellas a través de un proceso profundamente humano. Copistas que se equivocaban, traductores que interpretaban, concilios que decidían qué entraba y qué quedaba fuera. Cada uno de esos pasos dejó una marca invisible en las páginas que hoy se abren como si fueran directamente del origen. Eso no hace el texto menos valioso ni menos sagrado para quienes así lo creen, pero sí hace la historia más honesta y más fascinante, porque la pregunta que queda flotando es una que nadie puede responder con certeza absoluta. Cuando se leen esos 430 años, ¿se está leyendo lo que se escribió originalmente? ¿O se está leyendo la acumulación de miles de decisiones humanas tomadas a lo largo de 30 siglos, en escritorios de piedra, con plumas de caña y luz insuficiente? La respuesta definitiva no existe todavía, y eso, en sí mismo, ya es parte de la historia. Si llegaste hasta el final, suscríbete para no perderte los próximos videos explorando las grietas de la historia. Dale like si te gustó y compártelo con alguien que disfrute las preguntas incómodas. Nos vemos en el próximo.